Me desperté antes de que saliera el sol, enredada en las sábanas y con una sensación amarga en el pecho. Desde que había llegado a la casa de mi suegro para cuidarlo después de su accidente, los días se habían vuelto cada vez más incómodos. Él no parecía el hombre amable y sereno que recordaba. Algo en su mirada se había transformado, como si el dolor físico y la soledad hubieran desencadenado en él una audacia insospechada. Todo comenzó de manera sutil, comentarios halagadores sobre mi ropa o mi figura, cosas que me parecieron inocentes al principio. «Tienes suerte de que mi hijo se haya casado contigo», decía con una sonrisa que me ponía la piel de gallina. Luego vinieron las coincidencias, cruzarnos en el pasillo justo cuando yo salía del baño, envuelta en una toalla, o verlo en la puerta diciendo que necesitaba usar el baño urgentemente, justo después de que había cerrado la ducha. Al principio quise pensar que eran malentendidos o producto de los efectos de los medicamentos. Una tarde, mientras preparaba la cena, llamé a mi esposo. «Amor, creo que tu papá no está bien, se comporta muy extraño». «¿Extraño cómo?», preguntó con tono distraído. «Pues, me parece que me espía. Hoy se levantó con las muletas para ir al baño justo cuando yo salía de la ducha, y no es la primera vez». Mi esposo soltó una risa corta, cargada de incredulidad. «¿Estás segura de que no te estás imaginando cosas? Mi papá siempre ha sido muy respetuoso». La respuesta me cayó como un balde de agua fría. «¿De verdad crees que estoy inventando esto?». «No digo eso, solo que tú es mi papá, no haría algo así». Esa noche, decidí estar un momento con mi esposo, tú sabes, en las cosas de pareja. Quizá la tensión de cuidar a su padre nos había distanciado. Me acerqué a él mientras se cepillaba los dientes. «Cariño, ¿qué tal si tú y yo?», le susurré, dejando mis manos recorrer su espalda. Él se tensó. «No podemos, papá está en la otra habitación». Me alejé molesta. «¿En serio? ¿Vamos a dejar que tu padre dicte nuestra intimidad?». «Solo por ahora, cariño, no quiero incomodarlo. Además, él ya tiene mucho tiempo de estar solo, y sería injusto que escuchara algo». «¿Qué tal se le va despertando la conciencia?», dijo entre risas. Me sentí rechazada, pero no quise insistir. En fin, me dije, lo importante es que estemos juntos, ya habrá tiempo para eso. La mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina, mi suegro apareció apoyado en sus muletas. Su mirada era descarada, sin el más mínimo rastro de vergüenza. «¿No dormiste bien?», me preguntó con un tono que me pareció demasiado cargado de insinuación. Levanté las cejas y solo dije, «Sí, claro que dormí bien, porque no habría de hacerlo». Se acercó un poco más y mientras sus ojos me miraban dijo, «¿Sabes? Si mi hijo no quiere atenderte, yo puedo ayudarte». El aire se congeló, y sentí el calor subir a mis mejillas, pero no de vergüenza, sino de una rabia contenida. Dejé la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «¿Perdón? ¿Qué acabas de decir?». «No te hagas la ofendida», respondió encogiéndose de hombros. «Eres una mujer hermosa, y yo podría hacerte un gran bien». La indignación me recorrió el cuerpo como un rayo. «¿Cómo te atreves? ¿Crees que porque estás convaleciente voy a tolerar este comportamiento asqueroso? Eres un bendito y tremendo irrespetuoso». Mi voz resonó por toda la casa. Él intentó responder, pero no le di oportunidad. «¿Sabes qué? No me importa que tengas una pierna fracturada, esto se acabó. Te quedas solo, que te cuide quien quiera, pero yo no seré tu enfermera ni tu blanco de insinuaciones repugnantes». Tomé mis cosas con manos temblorosas y salí de la casa. Mi esposo intentó llamarme varias veces, pero no respondí. Caminé sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado y el orgullo herido. Había soportado demasiado, pero aquella situación había cruzado todos los límites. Ya no era solo un problema de medicamentos o malentendidos. Había una línea que él había cruzado, y yo había decidido defenderme. Porque si algo había aprendido de todo aquello, era que mi dignidad no tenía precio. Mi marido al fin me dio la razón y me pidió perdón, por no defenderme desde el principio. Pero yo hasta el día de hoy no le tengo nada de confianza a mi suegro. La confianza es algo que se gana,
Y no solo se recibe por ser padre o madre de tu pareja. ¿Crees tú que ella hizo lo correcto? Quiero darte las gracias por escuchar el relato, y me gustaría saber tu opinión. Por eso no quiero despedirme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Un fuerte abrazo de tu amiga y confidente, Regina, hasta la próxima.